Bien, hermanos, acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, y vamos en el versículo 14. Proverbios 13, 14. Dice este proverbio: Proverbios 13, 14, dice: La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Una vez más, la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Fíjense bien con este proverbio, porque tiene una definición que hoy en día ha sido distorsionada, tiene una definición que hoy en día pues ha sido complicada de entender. Pues cada quien da a su entendimiento, cada quien da a su entendimiento pues su punto de vista sobre este tema, sobre el tema de la sabiduría, pero ¿qué es o quién es un sabio? ¿Qué es un sabio según el mundo y según Dios? ¿Qué es o quién es un sabio? Fíjense bien, la definición de un hombre sabio, una persona o un individuo sabio, es quien tiene mucho conocimiento y también tiene profundidad de entendimiento. Fíjense bien, profundidad de entendimiento. Y esa persona aporta sensatez, aporta claridad de juicio, aporta sabiduría. Fíjense bien, porque esa es una característica humana que se desarrolla por aplicación de la inteligencia y del conocimiento que hemos adquirido. Y eso ese conocimiento nos lleva a reflexionar, a meditar. Dice este proverbio, la ley del sabio es manantial de vida. ¿Pero para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Todo el libro de Proverbios, toda la Biblia hace un contraste entre la justicia y la maldad, entre la vida y la muerte. Fíjense bien, la vida y la muerte. Porque Dios detesta el orgullo, Dios aborrece la rebelión, aborrece la mentira, aborrece la calumnia. Él detesta la hipocresía de las personas. Para Él no tienen ninguna utilidad este tipo de sentimientos. Fíjense bien. Para Él el orgullo, la rebelión, la hipocresía, las mentiras, todo eso a Dios no le sirve. No utilicen la mentira, la calumnia, fíjense bien, no utilicen este tipo de actitud, ningún tipo de sentimiento ni de actitud, porque no le sirven a Dios. No le sirve a Dios ningún tipo de actitud como esta. Fíjense bien, porque vamos a ir entendiendo a la perfección este proverbio. Para Dios no sirven este tipo de sentimientos ni actitudes. ¿Por qué? Porque surgen de una naturaleza humana. Vienen de una naturaleza humana.
Todos estos sentimientos, todas estas actitudes vienen de una naturaleza humana. Y para Dios, todo lo que sea de naturaleza humana no le sirve. Por eso siempre he dicho, el que no sirve, no sirve. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su vieja naturaleza. Dios solamente va a aceptar, y es algo que ya hemos aprendido, Dios solamente va a aceptar, fíjense bien, lo que hagamos bajo el control de la nueva naturaleza. Solamente eso es lo que va a aprobar, solamente eso es lo que va a usar, va a aceptar. Si tu vieja naturaleza celebra tradiciones que no existieron en los primeros siglos, entonces Dios no los va a aceptar. Dios no los va a aceptar. Todo lo que podamos realizar por medio de nuestra nueva naturaleza es aceptable por el Señor. Porque solamente hay una cosa segura en esta vida. Solamente hay una cosa segura. Él, Dios, no se va a llevar tu vieja naturaleza al cielo. No se va a llevar la vieja naturaleza al cielo. Al contrario, dice que nos va a librar de la vieja naturaleza. Cuando estemos en el cielo, vamos a ser separados para siempre de esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza produce todo tipo de pecados, todo tipo de errores. Y todo eso es rechazado por el Señor. Entonces, cuando estemos en el cielo vamos a ser separados, habrá una separación. Dios dijo con toda claridad lo que Él quiere hacer, porque no es lo que tú quieras hacer, no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Y Dios dijo en Isaías capítulo 66, fíjense bien, Dios dijo en Isaías capítulo 66, dijo, Él aclaró el asunto. Fíjense bien, porque muchos se sienten dueños de la tierra y del cielo y de las cosas del cielo. Pero, oh sorpresa, dice Dios a través de Isaías 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, no tu trono. Y la tierra estrado de mis pies, no de tus pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? A ver, ¿dónde te puedes congregar ahora? Ahora que estamos en esta situación, ¿dónde te puedes congregar ahora? Dice Dios, ¿dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y dice Dios, mi mano, no tu mano, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A mi palabra. Fíjense bien. Dios ha sido claro y seguirá siendo claro. Esa es la única manera en que todos podemos acercarnos a Dios si deseamos ser aceptados por Él, por medio de la nueva naturaleza. Por medio de la nueva naturaleza. Si tú continúas con tu vieja naturaleza, por eso Dios te está rechazando. Por eso Dios está rechazando al mundo, porque el mundo insiste en su vieja naturaleza. No puedes acercarte a Dios así. No puedes tener un contacto con Dios con tu vieja naturaleza. Por más que te estires y te estires, no vas a tener ningún contacto con Dios. El único contacto que vas a alcanzar es el de la luz. ¿Por qué? Porque hay sabios
en su propia opinión. Sabios en su propia opinión. Y Dios trató mucho con ese asunto. Dice Proverbios 3, vean lo que dice Proverbios 3. Este proverbio es fascinante, hermanos, este proverbio, el Proverbios 3. ¿Saben por qué? Porque tiene muchas joyas espirituales. Muchas joyas espirituales. Ve lo que dice Proverbios 3. Hijo mío, vean, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la ley. Y dice que la ley, la ley del sabio, que ese sabio que hemos definido al inicio, ese sabio tiene una ley. Fíjense bien, tiene una ley. Y esa ley es lo que lo hace manantial de vida, no tu propia ley, porque hay sabios en su propia opinión. Dice Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley, porque cuando lo haces, pones tu propia ley. Entonces dice Dios, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vean, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ¿en qué consistía? Si lo sabes, dime, ¿en qué consistía la ley de Dios en el Antiguo Testamento? Espero. Te voy a decir, la ley de Dios en el Antiguo Testamento consistía en guardar sus mandamientos, en guardar sus mandamientos. Y hacer eso, dice, se alargaban tus días y tus años, el tiempo de paz aumentaba. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios mismo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento consistía en guardar sus mandamientos, y eso traía como consecuencia largura de años, dice, largura de días y años de vida, y paz se aumentaba. Y no solo eso, fíjense bien, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quiénes son los que fueron cayendo como moscas este año? Los que no hallaron gracia delante de Dios. Punto, se acabó. No hay otra excusa. Busquen 1000 excusas, 1000 pretextos, pero Dios dice, y lo dijo desde un principio, busquen hallar gracia delante de mí. Y muchos en todo este mundo ya están más fríos que el Popocatépetl. ¿Por qué? Porque no hallaron gracia ante los ojos de Dios, pero sí hallaron gracia ante los ojos de los hombres. Gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Cuando tú hallas gracia delante de Dios, hallas gracia delante de Él, y Él hace que halles gracia delante de los hombres. Pero todos se quieren brincar a Dios. Fíate de Jehová, dice, o sea, olvídate, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Olvídate de lo que tú piensas, de lo que tú sientes en tu corazón. Del Dios me habló. Porque de quien tienes que fiarte es de Dios. Olvídate de tu prudencia. Olvídate de lo que tú sientes. Olvídate de lo que tú crees. Olvídate de todo lo que tú crees. Mejor reconoce a Dios en todos tus caminos.
Reconócelo en todos tus caminos, y dice, ahí habrá otra consecuencia. Él es el que va a enderezar tus veredas. ¿Cuáles veredas? Por las que has de pasar. Pero Él las endereza para que las pases. No las quieres pasar, ese va a ser tu problema también. No seas sabio en tu propia opinión. Ya existían este tipo de personas en aquel entonces, los que se creen sabios en su propia opinión, los que de acuerdo a este proverbio no temen a Dios y no se apartan del mal de los lazos de la muerte, como dice el proverbio que estamos estudiando. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Cuál mal? Ya nos está diciendo el proverbio 13:14, los lazos de la muerte. Y ahorita vamos a ver cuáles son los lazos de la muerte. Porque sólo así, versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sólo así te vas a curar. Sólo así te va a curar Dios y no la ciencia. Sólo así te va a proteger Dios. Sólo así te va a mantener sano Dios. Y no solo eso, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Fíjense bien. Y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tenían que recibir corrección si querían sabiduría. Y la tenían que recibir con temor. No tenían que cansar, ya me cansé de su prédica, ya estoy harto de su prédica, ya estoy harto de su exhortación. ¿Te imaginas eso? Lo decías en el Antiguo Testamento. Y ahí sí no estarías bailando. Tenían que recibir la exhortación, la corrección con temor. No tenían que cansarse de la disciplina. No tenían que cansarse de la disciplina, de la exhortación. Desde entonces sabemos que Dios nos ama. Porque hay sabios en su propia opinión y se hacen ley para sí mismos, dice la Biblia. Y lo que dicen, eso es. Y se aferran y se ha de ser lo que el nene diga. Y rechazan la exhortación y se van a Pare de Sufrir o se van a cualquier club amigo de Tobis. Y eso es buscar sabiduría del mundo. ¿Por qué hay sabiduría del mundo? Dice Pablo a los Corintios, él identificó perfectamente que había tipos de sabiduría, y dice Pablo en la primera carta que le escribió a los Corintios en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pare de Sufrir, y el otro, pues yo soy de la luz del mundo, ¿no son carnales? ¿No son carnalitos? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales han creído ustedes, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Dice Pablo que cada uno no se sienta más de lo que debe sentir, que cada uno no se crea más de lo que tiene que creerse. El que es iglesia y jamás le va a decir al pastor, a un ministro, a un sacerdote, jamás le va a poder decir lo que tiene que hacer. El que es iglesia, y como se los he dicho, la iglesia es la iglesia, ¿sale? No son ministros. Nadie puede venir ir a enseñarle el Padre Nuestro al sacerdote, ¿sale? Porque ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, punto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto, vean, Dios le dio el cargo de ser perito arquitecto, apóstol, para poner el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre los cuales hoy en día yo sí creo que existen apóstoles, pero que tienen que edificar sobre ese fundamento, tienen que establecer sobre ese fundamento, no establecer un nuevo cimiento. Y eso es lo que están haciendo muchos, que están así, una iglesia establece su propio cimiento y eso es, y toda la congregación y la cobertura, todos tienen que hacer lo mismo, todos tienen que seguir la misma línea. Y vas a otro lado y tienen su propio cimiento, y hasta todos los pastores hasta se visten igual que el principal. Adoptan los mismos hábitos. Eso se llama, hermanos y hermanas, cristianismos. Cada iglesia tiene su propio cristianismo. Su propio cristianismo, y hoy lo vamos a entender. Tú vas a una iglesia y te das cuenta que su cristianismo es diferente a otra. Entonces muchos van y se acomodan, es así como el Tetris, y se acomodan donde embonan. En cualquier cristianismo. Porque nadie, les digo esto no porque yo diga, sino porque lo dijo Pablo. Dice, nadie, escúchenme bien, pastores que inician con su propio cimiento, muchos meten su psicología, son psicólogos de profesión y meten su psicología, sus terapias y dicen, con esto vamos a atraer mucha gente. Otros meten el crecimiento, buscan maneras de hacer que la iglesia crezca, estrategias. Dijo Pablo, no yo, Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo esto que está pasando en el mundo, ¿qué crees que está haciendo Dios? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No saben, dice, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No saben. Si alguno, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo va a destruir. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es.
nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Fíjense bien, nadie se engañe a sí mismo. No se engañen, hermanos. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, ya ven como si hay una sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. No sirve. A Dios no le sirve. Es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él los cacha. Es lo que está diciendo. Él cacha a los sabios de este mundo en su propia astucia. En su propia astucia. Aunque digan, no contaban con mi astucia. Él prende a los sabios, fíjense bien, en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Cuáles sabios? Los de este mundo. Los sabios en su propia opinión. ¿Y sabes qué dice acerca de los pensamientos de esos sabios? En su propia opinión, que son vanos. Los pensamientos de este tipo de gente son vanos, no sirven. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Hay sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio 30, Dios estableció su propia sabiduría. Y sabes, la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, fíjate bien, la sabiduría de Dios en todo el Antiguo Testamento estaba condicionada. Dice Deuteronomio 30. Sucederá, ese es el condicional, que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia, dice, de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios a tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley.
de la ley. La sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento se encontraba en la ley de Dios, y esa ley de Dios estaba escrita. Cuando dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Fíjense bien cómo les decía en el Antiguo Testamento: no está en el cielo, para que digas: ay, es que está muy lejos, es que está en el cielo. ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos va a traer la ley? ¿Quién nos va a hacer oír la ley para que la cumplamos? Dice Dios: no está lejos, está escrita, ni está del otro lado del mar, para que digas: es que está hasta el otro lado, no tengo en qué transportarme, es que está muy lejos. Ni está en el otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque dice Dios, ve como Dios les dijo en el Antiguo Testamento: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú decides. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Fíjense bien, todavía les dijo: pongo delante de ti dos caminos, el bien y el mal. Pero todavía les dijo qué camino tenían que seguir. Les dijo: porque yo te mando que hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicados. Vean en dónde estaba la vida en el Antiguo Testamento. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto morirán, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Vean, sus días serían, en lugar de ser alargados, serían acortados. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. O sea, ante eso Dios puso como testigos a Dios y las tierras. Hoy pongo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, no seas tonto. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Ahí nos explica cómo: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vean, hay sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, pero estaba condicionada. ¿De qué manera? Tenías que obedecer. Dios puso en el Antiguo Testamento la vida y la muerte, y les dijo: escoge la vida, no seas tonto, no seas como los necios que escogen el camino que lleva a la muerte. Por eso dice el proverbio que estamos estudiando, que la ley del sabio es manantial de vida para escapar de los lazos de la muerte. Vean, hay sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, y esa sabiduría venía
por medio de sus estatutos, su ley, sus mandamientos, a través y por medio de la obediencia a Dios. Ahora, también hay sabiduría de Dios en el Nuevo Testamento. Los discípulos y los apóstoles de Jesucristo, ellos recibieron esa sabiduría, y esto es interesante. Y ellos dejaron escrita la sabiduría. Ellos dejaron escrita esa sabiduría. Sin embargo, esa sabiduría se hizo carne. Fue Jesús. Por eso Jesús es el manantial de vida. Por esa razón, Él cuando estuvo aquí en la tierra dijo: yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la gente había escogido el camino de la muerte. Entonces Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. El hombre perdió la vida desde el Génesis. Porque cuando tú lees que Dios le dice a Adán: ciertamente morirás el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Obviamente Adán continuó viviendo físicamente, pero espiritualmente él perdió la vida. Caminó como un ser humano, como muchos caminan en estos tiempos, sin vida, sin ningún propósito, y todavía ya andan buscando el propósito a sus vidas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Porque andan sin vida. El hombre perdió la vida desde el Génesis, porque el hombre desde el Génesis eligió el árbol de la muerte. Fíjense bien, y esto es algo que ya hemos aprendido. En el Antiguo Testamento tenían que encontrar la vida obedeciendo y haciendo lo bueno delante de Dios, apartándose de toda la idolatría y toda tradición pagana. La sabiduría en el Antiguo Testamento era la vida. Era la vida. Ya lo hemos aprendido. La sabiduría era la vida. Era parte de ese árbol de vida. Es parte de ese árbol de vida. En el Antiguo Testamento podían decidir entre ser sabios en su propia opinión. Fíjense bien, Dios les dijo: no seas sabio en tu propia opinión, pero cada quien era libre de decidir entre ser sabio en su propia opinión o obedecer a Dios para ser sabios y recibir la vida. Y como Dios no quiere que ninguno se pierda, por eso siempre les decía: escoge el camino de la vida, no seas tonto. Y después envía a su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, y Dios les dice: hey, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escucha. No, ahí vas a escuchar a los falsos profetas, ahí vas a escuchar a los sabios en su propia opinión, y como dice el dicho, y como dice el dicho aquí, como dice el dicho allá, y ahí vas y los escuchas. Y como dice la Rosa de Guadalupe, y como dice Mujer, casos de la vida real, gente que nada más se la pasa viendo telenovelas. En el Antiguo Testamento se mantenían en la vida, obedeciendo y andando en los estatutos de Dios en sabiduría. Ahora a partir del Nuevo Testamento se mantienen en la vida permaneciendo en Cristo. Vean cómo dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vean lo que él dice.
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. Y de eso somos testigos de que sí es verdad. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. También somos testigos de eso. Para que lleve más fruto. Hoy le damos gracias a Dios por los que se están levantando para dar más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, vida, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Vid, pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el único que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se va a secar. De eso somos testigos también. Es una gran verdad. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, les dijo Jesús, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vean, un condicional. Si hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vengan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto se los mando, que se amen unos a otros. En el Antiguo Testamento se mantenían en la vida obedeciendo y andando en los estatutos de Dios, haciendo lo bueno delante de Dios. En el Nuevo Testamento nos mantenemos en la vida permaneciendo en Cristo, porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Él es el manantial de vida. La roca que en el Antiguo Testamento les dio a beber era Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 10. Él era Cristo. Y ahora la roca que nos sigue dando de beber sigue siendo Cristo. Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vean, no son inventos míos. Pero de los más de ellos, aquí está la clave: no se agradó. No se agradó. Cristo, Dios en el Antiguo Testamento, no se agradó de mucha gente en el Antiguo Testamento, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice Pablo. Pero de los más, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo que hicieron allá.
cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como ellos, ni tradicionalistas como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos lo hicieron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Vean, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vean, aguas con los murmuradores, porque todavía el destructor está suelto. De acuerdo a la Biblia, todavía el destructor se los acaba. Por eso estamos tranquilos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ahora ya entiendes ese así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan pues de lo que hacían allá en el Antiguo Testamento, de la idolatría. Y hoy en día hay muchos idólatras. Dios está tratando con la idolatría en este año. Dios está tratando con los club amigo de Tobis. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vean, esa roca que nos da de beber, dice Pablo, es Cristo. La Biblia es Jesús encarnado para nosotros. Quedó encarnado para nosotros. La Biblia es nuestro manantial de vida. La Biblia es la única manera en la que podemos ser salvos. Y la única manera de salvarse, fíjense bien, de la muerte eterna es, dice Proverbios 13:14, apartarse de los lazos de la muerte. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Bebiendo de la roca que es Cristo y que para nosotros la Biblia es Cristo. Pero ahí te va, fíjense bien, porque hay personas que llevan muerte. Hay personas que transmiten muerte, transmiten desánimos, transmiten contaminación. Y dice el proverbio que tenemos que vivir bajo bajo una ley. ¿Cuál? La de la sabiduría. La de la sabiduría. Y como Cristo es hecho para nosotros sabiduría, la ley del sabio en estos tiempos, la ley del sabio que es Cristo, encarnado en la Biblia, nos va a ayudar a evitar caer en los lazos de la mentira y de la muerte. Pero como no les gusta leer y les gusta solamente dominguear, no les gusta congregarse, por eso son engañados fácilmente, por eso no permanecen. Por eso no permanecen. Ahora Cristo es ley para nosotros. Ley para nosotros. Fíjense bien. Y si no lo crees, Dios ya lo venía anunciando desde Isaías. Cuando Isaías estaba hablando de parte de Dios, Dios ya estaba molesto. Él ya estaba molesto. Pero él dijo algo muy interesante que quedaría como
una profecía mesiánica. En Isaías 42, cuando él estaba juzgando y estaba arremetiendo contra todo su pueblo, y no solamente contra su pueblo, sus pueblos, porque eran dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que ya parece entonces ya estaban divididos y ya cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la palabra, y también arremetió contra los enemigos de Dios. Y él dijo algo interesante en el capítulo 42, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿De quién estaba hablando? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Jehová, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo se las haré notorias. Fíjense bien. Esa ley es Cristo. Y dice: yo voy a encarnar esa ley. Yo voy a encarnar esa ley. Juan el Bautista lo vio cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tengo contentamiento. Los discípulos lo vieron. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuál ley? La que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Y Jesús vino a hacerse carne y vino a hacer nuestra ley. Él vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Cuál ley? Esta ley. Esta ley que Dios estaba anunciando, que vendría una ley. Por eso Jesús dijo: yo no vino a abrogar la ley, al contrario, he venido a cumplirla. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, hermanas, Jesús es ley para nosotros. Es ley. Dios dijo que iba a escribir, desde el Antiguo Testamento, dijo que iba a escribir su ley en nuestros corazones. Fíjense bien, con esto quiero ir terminando. Dios dijo que escribiría su ley
en nuestros corazones. Y esto lo dijo a través del profeta Jeremías. Jeremías 31, 33. Dios dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo testamento, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. Y esto es interesante. Daré mi ley. Cuando tú lees Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dice, que dio, ¿verdad? Que dio a su Hijo. Se estaba cumpliendo esto que dice que Dios daría su ley. Dios daría su ley. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense bien. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por medio de la fe, que hoy está vigente todavía. Les dijo ahí en Jeremías, y con eso quiero ir terminando. Este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Fíjense bien, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Daré mi ley. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio. ¿Qué dio? Su ley, el cumplimiento de esta palabra. Por eso Jesús es ley para nosotros. Por eso Jesús ahora está en nuestro corazón, porque es el cumplimiento de cuando Dios dijo a través de Jeremías que iba a establecer, iba a escribir su ley en nuestros corazones. Entonces Dios envía a su Hijo, da a su Hijo, y su Hijo se convierte en ley. Lo que sabemos y hacemos tiene que estar fundamentado en la ley que Jesucristo enseñó a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Y cómo nos acercamos ahora nosotros? Porque en el Antiguo Testamento era por medio de la obediencia y por medio de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe es que está vigente esa ley sobre nosotros. Los apóstoles lo recibieron la ley, caminaron con la ley que es Cristo. Pablo dice en Primera de Corintios, él mismo lo dice en Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor, vean, porque yo recibí del Señor, recibió la ley de Dios. Y eso mismo que recibieron, lo enseñaron. Eso mismo que recibieron, lo plasmaron, lo escribieron. Entonces todos tenemos que seguir esa misma línea. Lo que ellos escribieron, no lo que los falsos profetas posteriores de estos siglos, de estos últimos siglos han enseñado, no, sino la ley de Dios. Lo que ellos mismos enseñaron. Tenemos que seguir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, lo único que te va a apartar de los lazos, de las mentiras y de la muerte es Cristo, es la ley de Cristo encarnado en la Biblia. Su sabiduría, su corrección. Todo el mundo, sabemos, todo el mundo tiene a Cristo encarnado. Todo el mundo tiene una Biblia. Pero ojo, no todo el mundo se aleja de los lazos de la muerte, como dice el proverbio. ¿Por qué? Porque para alejarte de los lazos de la muerte necesitas a Cristo encarnado. Ya lo tienes. Ahora, todo el mundo necesita un ministro ordenado y con autoridad para poder hablar sobre los temas que hay en la Biblia. Un sacerdote asignado, un sacerdote levantado por el Señor, que tenga
uno o todos los ministerios. Por eso dice Pablo que Dios constituyó apóstoles, que son los que establecen, porque sí creo en los que existen apóstoles, pero son los que establecen el evangelio sobre el fundamento que ya está puesto. Porque recuerden que el perito arquitecto fue Pablo, y él dijo: si alguno va a poner un fundamento y se cree apóstol, tiene que edificar sobre este cimiento, no sobre su propio cimiento. Porque cuando hacen como vimos al principio, vas a una iglesia y te das cuenta que tiene su propio cimiento, su propio cristianismo, su propia enseñanza. Vas a otra iglesia y te das cuenta que es diferente a la otra y tiene su propio cimiento, su propio cristianismo. Eso se llama cristianismos. Y dijo Pablo: no, nadie puede edificar sobre otro fundamento. Este es el fundamento, el que establecieron los apóstoles. Si te crees apóstol, entonces tienes que edificar sobre esta misma línea, sobre el fundamento de los primeros apóstoles y profetas, y no que pongan sus propios fundamentos como necios. Para eso Dios constituyó profetas que disciernan y hablen de parte de Dios por medio de lo que ya está escrito. Por eso Dios estableció evangelistas que lleven el mensaje de las buenas nuevas. Por eso Dios estableció pastores que sepan deshebrar el alimento de la Biblia y se la den a las ovejas. Para eso estableció maestros que son los que sirven de guía. El sabio de estos tiempos tiene una ley, y esa ley es Cristo. Es sabio gracias a esa ley, Cristo. Los padres tienen que ser sabios con su familia teniendo la ley de Cristo en su vida. Si no tienen la ley de Cristo en su vida, entonces son sabios en su propia opinión. Y nadie puede decir: es que no quiero que vengan a meterse en mi vida, no quiero que se metan en mi vida, no quiero. Es que está estableciendo su propia ley, sus propios principios. De acuerdo a la Biblia, es un sabio en su propia opinión. No quiere escuchar razones, no quiere entender razones. El sabio de estos tiempos, dice Juan 1:12, mas a todo el que le creyó y le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Fíjense bien, con esto termino. Dice Proverbio que la ley del sabio es manantial de vida. Fíjense bien, es manantial de vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Por qué muchos siguen portando la muerte espiritual? ¿Por qué muchos platicas con ellos y totalmente transmiten muerte? Porque son sabios en su propia opinión. Pero el sabio tiene una ley. En el Antiguo Testamento el sabio tenía una ley, ya lo vimos. En el Nuevo Testamento ahora nosotros tenemos una ley, y esa ley es Cristo. Oremos, hermanos. Cierren sus ojos ahí en sus hogares. Y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Creemos en tu poder, tu misericordia. Creemos que tú eres Dios para hacer todas las cosas, Señor. Tú eres poderoso, y creemos que tú verdaderamente has enviado esa ley, has levantado esa ley para que nosotros vivamos y caminamos en esa ley. Pues solo esa ley nos hace ser sabios, ser manantial de vida. Por eso en alguna ocasión dijiste que sobre nosotros correrían fuentes de ríos de agua viva, como fuentes de agua viva, Señor. Y es porque caminamos en tu ley.
Es la única manera de apartarnos de los lazos de la muerte, que llevan a la muerte espiritual y que está llevando a la muerte espiritual a muchos que no saben qué hacer en medio de esta pandemia, en medio de esta tribulación. Así que Padre, te damos gracias. Hoy nuevamente nos vamos bendecidos y nos vamos fortalecidos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y levanten sus manos ahí en sus hogares. Amado Dios, una vez más, bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu iglesia, Señor. Y bendigo cada uno de sus días, su lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, Señor. Nos vamos bendecidos, Señor, y como bien lo has hablado, nada nos puede separar de tu palabra, nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Dios. Nos vamos bendecidos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nos vemos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga. Evangelismo desde las plazas. Dios quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Jesucristo. Clama a voz en vuelo, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No quiere soltar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones.